La bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera, segunda o más ocasiones. Somos la Iglesia de Cristo y nos reunimos aquí. Nuestro propósito es adorar y honrar el nombre de nuestro Dios. Ya lo hemos hecho a través de las alabanzas, a través de las oraciones, a través de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través del pan y el fruto de la vid. Ya hemos ofrendado. Ahora nos toca, hermanos, presentar nuestros cuerpos para escuchar la palabra del Señor. Queremos invitar a los que no han venido al Señor, los que Jesús no es su Salvador, los que no han sido salvos, los que no han venido al perdón de los pecados, pues los invitamos. Hoy queremos invitarles a la redención. Y para ello vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 7. Hay 9 bendiciones que el apóstol Pablo nos da en este capítulo, que son bendiciones del cristiano, del creyente, bendiciones espirituales, y entre una de ellas dice allí: en quien, este es Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Dios bendiga su palabra. En el tiempo bíblico, hermanos, en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, se escribió, hermanos, en un lenguaje griego que se le conocía el griego koiné o el griego común. Y las palabras griegas, hermanos, que se escriben y se traducen para nosotros redención, son varias. Y el apóstol Pablo usa una palabra aquí en Efesios 1:7 que es apolustrosis. Y esta es una manera intensificada de la redención. Redención significa, hermanos, liberación. Pero liberación a cambio de o por el pago de. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de liberar, estamos hablando en el tiempo de ellos de la compra de los esclavos. Uno iba al mercado, hermano, y ahí vendían esclavos, y los esclavos se compraban, hermano, se pagaban por un precio. Algunos de ellos, hermanos, para llevarlos a hacer cosas serviles al hogar o en el campo, pero algunos otros, hermanos, se compraban para ser libres, para liberarlos. Y esas dos palabras, hermanos, apolustrosis, que es, hermanos, liberación a cambio de, está en este versículo. Y luego, hermanos, en 1 Corintios 6:20 se usa la palabra comprar por precio, que es como ir al mercado y comprar un esclavo. Él usa, hermano, esas dos palabras para hablarnos de la redención. Redención es un rescate, redención es una liberación. Y a lo mejor usted que nos visita y no es cristiano dice: pero yo no estoy en ninguna cárcel. Físicamente no está, porque usted está aquí. Yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre. Yo puedo entrar y salir y ir a donde yo quiera. No tengo yo un amo terrenal. Y eso es cierto, físicamente así es. Pero en el forma espiritual, hermano, el pecado esclaviza a las personas. El pecado, hermano, lleva cautivo a las personas, y el diablo, hermanos, es el señor de los pecadores. Cuando hablamos, hermano, de redención del pecador, estamos hablando de un precio, de un rescate que se pagó por los que están, hermanos, presos o
encerrados en el pecado. Le llamamos adicciones, le llamamos mal comportamiento, le llamamos, hermanos, personas que están haciendo obras malas. Bueno, eso es pecado y el pecado, hermano, esclaviza al hombre. Vamos a ver, hermanos, que cuando en el Nuevo Testamento se hablaba de la palabra redención, tendría que ser, hermano, en términos de la ley, en el Antiguo Testamento. Y uno de los significados es un intercambio. Si se va a redimir, o sea, si se va a liberar o se va a rescatar, debe de ser un intercambio. ¿Por qué? Sale uno y ¿quién va a entrar? ¿Quién se queda en su lugar? Ese es Jesús. Jesús, hermanos, se intercambia por los pecadores. Cuando hablamos de la redención en el Antiguo Testamento, también se habla de comprar, hermanos, con dinero. Se podían comprar las tierras, hermanos, que ya se habían vendido. Un pariente cercano podía él redimir, y era la idea de comprar lo que ya era de uno. Cuando nacían, hermanos, los animales primogénitos y también los varones y todo, hermano, primogénito nacido, ese le pertenecía a Dios. Pero si lo queríamos redimir, entonces se tenía que pagar un precio. Estas son las ideas, hermanos, de redención en la ley. Pero también, hermanos, se habla de redención entrando uno más fuerte, más poderoso, a libertar como a los prisioneros de guerra. Y en ese caso era Dios cuando entró por su pueblo Israel y los liberó, los redimió. Los quitó, hermanos, de el yugo de los egipcios, los rescató. Entonces vamos a hablar de esto, esperando que usted que aún no ha venido a ser redimido, que no ha venido a ser libertado, que Jesús no es su Señor ni su Salvador, pues que usted pueda entender primeramente lo que significa redención y que usted pueda venir a los pies de Cristo. En Números, hermanos, capítulo 3, versículos 40 y 41, la idea de redención es el intercambio. En el antiguo mundo, hermanos, cuando no existía el dinero como tal, existía lo que se conoce como el trueque, el intercambio. Y debería de ser algo, hermano, con valor equitativo. Por ejemplo, si un caballo vale aproximadamente $2,000 y una oveja vale $200, entonces vamos a hacer un intercambio, un trueque. Y yo tendría que dar 10 ovejas y él me daba un caballo. En la antigüedad no se usaba el dinero, se usaba el trueque, el intercambio, para nosotros poder adquirir, hermanos, las cosas. Y esto es parte también de lo que usó Dios en el Antiguo Testamento cuando Él habló de redención. En Números capítulo 3, versículos 40 y 41, aunque es todo el capítulo, solo en esta idea la vamos a encontrar aquí, y dice: Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Se hace la lista, hermano, de todos los primogénitos de Israel y también se hace la lista de todos los levitas. Y ahí están las listas, hermano, de un mes hacia arriba. Y luego dice: tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Los animales de los levitas en lugar
de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Dios, hermano, redimió a Israel y les salvó a todos los primogénitos, no solamente de clase humana, sino también, hermano, de clase animal. A todos, hermanos, eran de Dios, pero Dios dice, en lugar de que me des el primogénito de Rubén, de Leví, de Isaacar, de Dan, no, yo no quiero, yo te los voy a intercambiar. Yo lo que quiero es la tribu de Leví y ellos serán mi heredad y ellos serán míos. Dios los redime, los intercambia. Cuando venimos al Nuevo Testamento, la muerte de Cristo es una muerte vicaria. ¿Y qué significa esto? Como decía nuestro hermano ahorita en Isaías 53, que Cristo, hermanos, Él sufrió el martirio, el sacrificio por nuestros pecados, porque Él, hermanos, no pecó. Él es santo e inocente y nosotros sí pecamos. Nosotros mentimos, nosotros robamos, nosotros hicimos cosas equivocadas. Pero viene el Señor Jesucristo y Él muere por cada uno de nosotros y Él es el sustituto. Él es el intercambio, por eso Él nos da la redención. La ley decía que la paga del pecado era muerte, alguien tenía que pagar por los delitos cometidos. Entonces viene Jesús y Él muere por nosotros y se va a hacer un intercambio. Cuando oímos el Evangelio, cuando creemos en Él y lo obedecemos, entonces el intercambio se hace en la cruz por cada uno de los pecadores. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y ahí está, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quién? Por todos, por todos. Es el Señor Jesucristo que toma forma humana, que deja el cielo y su trono de gloria, y Él viene a este mundo de los murientes, y Él, hermano, muere en una cruz, y Él mismo camina a la cruz, dice voluntariamente. ¿Quién le obligó a Jesús a venir? Nadie. Él por amor, hermano, descendió y Él viene y muere en rescate. Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es el Libertador. Él muere por todos nosotros, hermanos, que habíamos pecado. Cuando hablamos de redención, se está hablando de un intercambio. Bueno, se quebrantó una ley, tiene que haber un pago a alguien. Bueno, es como si el Señor, hermano, nos viera en medio del freeway y viniera el tráiler a 90 millas por hora y no trajera frenos, hermanos, ni tuviéramos posibilidades de movernos. Entonces el Señor, hermano, llega y nos saca de la carretera, pero Él queda allí y Él muere en nuestro lugar. Este es, hermano, el punto del intercambio. Un trueque de alguien que murió en nuestro lugar. Pero también, hermanos, redención significa comprar por un precio. Es bien, hermano, vivido el Antiguo Testamento y las figuras son, hermano, realmente muy hermosas. Tenías una tierra, la vendías, hermanos, y tú podrías redimirla. En Israel no se vendía la tierra a perpetuidad, quiere decir que no se vendía para siempre. En Israel se vendía, hermanos, cada 50 años la tierra regresaba a sus dueños originales. Para evitar el acaparamiento, hermano, y para evitar, hermanos, que algunos fueran tan ricos y pobres, Dios hizo ese sistema en Israel.
que volvieran la tierra después, en el año del jubileo, se liberaba todo. Y la idea, hermanos, de comprar es comprar algo que ya era nuestro. Era algo que ya nos pertenecía. Cuando nosotros nacemos, hermanos, nosotros tenemos la imagen de Dios, somos del Señor. Cuando nosotros, hermanos, vamos creciendo, vamos manchando esa imagen. Vamos deteriorando, hermanos, la santidad y la inocencia que Dios nos ha dado. Y después, hermano, lo que pasa es de que el enemigo nos engaña y nosotros caemos en pecado y morimos espiritualmente. Entonces llega Jesús y Él nos compra, hermano. Éramos de Él. Los niños, de ellos es el reino de los cielos. Pero ya cuando crecen esos niños y pecan, ya de ellos no es el reino de los cielos, es el reino de las tinieblas y su amo es el diablo. Pero llega Jesús y Él muere en la cruz y lo que hace, hermanos, es de que Él paga el precio por nuestras almas y Él nos rescata de todo el pecado. Dice primera los Corintios capítulo 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo? Nuestros hermanos en Corinto no entendían, hermano, lo que es la santidad. Y Pablo les dice, no deben de ignorar que el residente en ustedes es el Espíritu Santo y que Él es santo y ustedes deben de vivir en santidad como su huésped, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y ahí está la palabra redención, nada más que la ponen, habéis sido comprados por precio. La palabra, hermanos, que se usa de redención también es exagorazo. Esa es la otra palabra griega y esa significa salir al mercado y comprar con dinero. O sea, con precio. Si quiere ser redimido, si esa alma quiere ser rescatada de las garras del infierno, tiene que haber un precio. Alguien tiene que pagar. Y el precio es, ¿cuál es el precio, hermano? Pues aquí no nos dice, habéis sido comprados con precio. ¿Y cuál es el precio? Nomás nos dice, glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos y vuestros espíritus, los cuales son de Dios. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuánto cuesta el alma de un ser humano? El alma de un hombre, de una mujer. Bueno, cuando ya vamos a Pedro, él usa la palabra redención, que significa rescate. Y en primera de Pedro 1, 18, él nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino como la sangre, ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuál fue el precio, hermano? La vida de Jesús. Porque sangre, hermano, no estamos diciendo, oye, me sacaron una pinta de sangre, un poco de sangre. Oh, cayó sangre de cuando le pusieron la corona de espinas. Oh, cayó sangre cuando lo azotaron. No. Aunque salió sangre también, hermano, en estos lugares y por estas circunstancias, estamos hablando de que la sangre, hermano, se derramó
Y Hebreos, hermano, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces tampoco hubiera redención. La redención, hermanos, es el precio, la sangre de Cristo que fue pagado para tener perdón de los pecados. Queremos ser, hermanos, simples y explicarles que cuando oímos la palabra redención o el Redentor, que es Jesucristo, es el acto, hermanos, de Jesucristo, que Él viene y muere por cada uno de los pecadores, y Él muere en su lugar. Lo único que tiene que tener el pecador es creer el Evangelio y obedecerlo. Y si Él lo hace, entonces hay un intercambio. La vida del pecador por la vida de Cristo, o la vida de Cristo por la vida del pecador. Pero también, hermano, la palabra redención es que uno fue comprado por un precio. Hay cosas muy caras en esta vida, hermano, y hay cosas que son realmente inalcanzables, especialmente para la mayoría de personas. Cosas que valen millones de dólares. Pero nada de eso, hermanos, se compara, ni todo el oro del mundo, ni toda la riqueza de este cosmos se compara, hermanos, o tiene el valor para comprar una alma. Por eso lo sabía Jesús. Por eso Él entra en un cuerpo, Él baja a esta tierra y Él muere, hermanos. Él muere y derrama su vida, porque la vida del hombre es de un valor invaluable. Tiene la imagen de Dios y Él vino y nos compró la sangre. Ahorita hablaba el hermano de pisotear la sangre. La sangre es preciosa, hermano. La sangre es valiosa, es la sangre del Hijo de Dios. Y ya que uno viene y hace un pacto a través de las aguas del bautismo por la fe en Jesús, uno debe de mantenerse, hermanos, puro y sin mancha, para que esa sangre, hermanos, siga teniendo un poder y un efecto en nosotros. Pero también, hermanos, la redención del pecador quiere decir libertad mediante un poder. Todos los términos son del Antiguo Testamento. Cuando llega Dios y le dice a Moisés que él vaya porque lo envía, le dice en el Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y ahí está la palabra del significado de redención. Yo os sacaré. ¿De dónde? Pues de la esclavitud, de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El mundo esclaviza, hermano, el pecado también, las adicciones. Y dice, yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Y ahí está la palabra, y os libraré. Eso es redención, liberar de la servidumbre. Y ahí está la palabra, y redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Cuando hablamos, hermano, de libertad, de redención, hermanos, del pecado, estamos hablando que hubo una lucha entre Jesús y el diablo. El diablo nos tenía a todos, hermanos, bajo su poder. Y hubo una lucha entre ellos. Y el que ganó, hermanos, fue el Señor Jesucristo, cuando Él muere en una cruz y resucita al tercer día. Él vence al diablo, vence la muerte y resucita con poder, y todo es, hermanos, para salvarnos de la ira venidera. En Colosenses 1:13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El enemigo tenía un poder, estaban esclavos allí en las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ahí está,
la liberación o la redención, la salvación y el perdón de los pecados. El trato y el convenio se hizo en la cruz y lo hizo para todo el mundo. Pero no todo el mundo, hermano, va a ser redimido. Porque Dios, hermano, le dio al hombre la libertad de que Él escoja. Y si tú escoges venir a Cristo Jesús, esa será una decisión que cambiará tu vida. Si tú eliges venir a Jesús y obedecer el Evangelio, entonces Dios hará el intercambio. Él mirará una colina fuera de Jerusalén, mirará a su hijo que está muriendo por ti, y entonces Él te dirá, tú serás declarado inocente, serás declarado inocente y libertado del pecado por el sacrificio de mi Hijo Jesús. Se hará el trueque, el cambio. Si tú vienes a Jesús, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, Dios la va a ver como el precio, es la vida por vida, es el precio. Nomás hay que creer en Jesús y obedecerle, y Él, hermanos, nos estará libertando porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso, y esta es la forma que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, que nosotros fuéramos salvos. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué? En rescate. Eso es redención. En rescate, en liberación de todos los pecadores, de muchos, de todos aquellos que quieran venir a los pies del Señor Jesucristo. Ahora que ya entendiste que redención es un intercambio, que redención es algo que se tiene que comprar con un precio, que redención es libertad a través de un poder, y que ya sabes que ese Redentor es Jesucristo que murió en una cruz. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que Jesucristo, que su sacrificio es suficiente para perdonar tus pecados? ¿Tú crees que Cristo murió en tu lugar? Si tú crees, pues tú tienes uno de los elementos poderosos que la Biblia nos dice que es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Arrepentirse. Otro de los ingredientes que necesitamos para la redención es el arrepentimiento. Y es un cambio de pensamientos, un cambio de acciones, un cambio de vida. Dejar de hacer lo malo y buscar hacer lo bueno, porque Él nos redime del pecado, no para que vivamos en pecado. Él nos redime del mundo, no para que vivamos como mundanos, no, salir de allí, de en medio, e ir con Él. Eso es redención. La sangre de Cristo es suficiente, hermano, para librarnos de todo pecado y para mantenernos santos y sin mancha delante de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿tú quisieras que ese poder, ¿sí?, el poder de la cruz, el poder del Cristo, el poder del crucificado, del Nazareno, que ese poder se haga una verdad en ti? Si tú quieres, hoy puedes hacerlo. Pasa al frente, confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Ven y sé bautizado para el perdón de tus pecados, y entonces hoy puede haber el intercambio, puede haber la compra y puede haber la libertad que solamente podemos obtener a través del sacrificio perfecto,
santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y queremos invitar. Hemos invitado desde que iniciamos. Hoy es el día de salvación. Pasa por tu salvación.